Derio, ¿tú tienes idea de cuál es la proporción actual entre docentes femeninos y masculinos allá en el colegio? No, chicos, ni la menor idea. De verdad que no sé qué puede hacer, cuánto pueden haber de varones y cuánto de hembras. Pero lo que sí estoy seguro es que en el colegio no hubo profesoras en bachillerato hasta el año 1976. Fue a partir de ese año cuando empezaron las primeras profesoras. Y hoy vamos a tener entre nosotros a una de ellas. Hola, soy Salomón Ruiz y les damos la bienvenida a un episodio de Vivencias Salesianas. Hola, soy Derio Buchela. Igualmente me uno a la alegría que tenemos por comunicarnos, transmitirles a ustedes este nuevo episodio de Vivencias Salesianas. Emma Cecilia Rufus Fonseca, licenciada en Educación, mención Orientación, egresada de la Universidad de Carabobo. Salesiana cooperadora promesada el 8 de diciembre del año 1977. Ejerció como profesora y coordinadora, además de subdirectora de nuestro colegio, entre los años 1976 y 1994. También ejerció como docente en la Casa Don Bosco desde el año 1992 hasta el año 2008. Actualmente se desempeña como docente en el CECAL Don Bosco. Fue quien sustituyó en los primeros tiempos a Eduardo Freire en la Casa Hogar María Auxiliadora. Y hasta hace poco se mantuvo en la junta directiva. Actualmente forma parte solo de la asamblea de la Casa Hogar María Auxiliadora. Hola Emma, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Tanto tiempo sin vernos y bueno, personalmente, mucho menos. Bueno, Salomón, también me da gusto verlos a ambos. Es una gran oportunidad para mí encontrarme desde tan lejos. Bueno, estamos en el norte, en el sur, y Y Venezuela Así sigue es. teniendo una posición, tú sabes, como decíamos en geografía, posición estratégica muy buena, estamos en el centro. Así es. Así que, bueno, me da gusto verlos, realmente sí. para mí también es un gran placer y un honor, Emma, tenerte acá con nosotros y ojalá que podamos hacer eh, una conversación recordando las vivencias salesianas o alguna de las tantas vivencias salesianas que hemos tenido la suerte de tener a lo largo de nuestras vidas. Así es. Ciertamente. Bueno, Precisamente ciertamente. en esa tónica, me gustaría comenzar preguntándote que nos cuentes un poco cómo fue tu niñez, cómo fue esa parte de tu adolescencia, la juventud, dónde se movió en toda esa época tan linda. Pues mira, me pones a soñar. Algún día volveré a pisar mi tierra. Bueno, yo nací en Falcón. Era una parroquia salesiana, se llamaba Cristo Rey. Sigue llamándose Cristo Rey, pero ya no está bajo el cuidado de los salesianos. Judivana, Campo Petrolero. Mira, a ver, bueno, sacar cuenta, decir, mi papá tenía 40 años o 43 años cuando se casó con mi mamá de 30. Yo fui la mayor, muy deseada realmente para ambos, pero sobre todo mi papá era una niña. Y bueno, ser la niña y la niña mayor y después somos seguiditos todos. Por decirle así algo cómico, nosotros todos los rufitos, que somos 5, estamos en el escalón 60, todos. Es decir, que uno tras de otro. Entonces Emma era la niña de los ejemplos, el modelo que tenía que ser. Aparte que pagué el noviciado a mi mamá, aunque no eran tan novicias, porque ella ayudó a criar a sus sobrinos. Yo no conocía abuelos. Para mí los abuelos eran los,
la hermana mayor de mi mamá, y bueno, los demás eran tíos, tanto mi papá como mi mamá, pues bueno, era otra época, los abuelos morían jóvenes, y bueno, allí en Judivana, en ese campo, mi papá no era de aquí, era de Trinidad, nacido en Trinidad, y bueno, con él tuve la oportunidad de hablar mucho de esa última etapa de su vida. A ver, ustedes estudiantes de educación, el estudio de casos, ese tipo de cosas que vivía, pues mira, me permitieron compartir mucho más con mi papá. Mi mamá, bueno, mi mamá siempre se autollamó la Pérez Jiménez de la casa. Ella era la que ponía las normas. Ah, Mi papá la hacía cumplir, pero mi mamá era la que ponía las normas. Pero bueno, Emma era, siendo la hermana mayor, tenía que ser el ejemplo. Y te digo que alguna vez en mi colegio, que se llamaba, o que se llama, San Francisco Javier de Nazaret, unas religiosas que están en Caracas, son hijas de la Sagrada Familia de Nazaret. Con ellas aprendí el elemento de familia, era un poco el carisma educativo familiar. Y bueno, doy gracias a Dios porque la experiencia con los salesianos más cercana empieza poco tiempo después. Aunque íbamos siempre a la Eucaristía y a todas las celebraciones litúrgicas allá, sí, yo veía a ese padrecito de sotana en uno de los nichos, veía en otro lado de la iglesia, Cristo Rey, a una monja que me parecía que los pies eran como una, a ver, como ahí, que me parecía que se movían como samuros. Y bueno, qué saber yo de Madre Mazarelo ni nada por el estilo. Aunque habían salesianas, estaban empezando ellas, pero mis hermanos sí se educaron en el colegio Judivana, que administraban los padres salesianos para la compañía, para los hijos de los varones, por supuesto. Así que, bueno, ustedes pueden sacar la cuenta, pero, bueno, cuentas no tanto, pero pueden, ¿cómo se dice? Entramar los recuerdos. Allí, por esa casa salesiana, el padre Peña, el padre, a ver, el padre Fontana, el padre Dios Santos Martín, estaban recién ordenados. Todavía vestían de sotana, ¿eh? Y yo le recuerdo al padre Santos pasando por el frente de la avenida donde nosotros vivíamos, la sotana con la brisa de aquella zona, pues, como Le se dice, volaba la vibraba sotana. Le volaba la hasta, sotana. el viento de Falcón. hasta sí, sí, puro Falcón. Ustedes, bueno, tanto así que podrán decir, pues mi hermano Luis, el más pequeño de nosotros, fue compañero de Cheche. Imagínate. Los Bueno. castigaban, los sacaban del salón, los castigaban al frente, lo ponían en la puerta a las maestras, porque los dos estaban conversando en clase. Ustedes saben, pero entonces, mira, y de hecho el papá de Cheche fue compañero de mi papá en la oficina. Ellos estaban en la parte administrativa de conteo de barcos que llegaban, cuántos tenían que descargar, qué tipo de crudo. Bueno, era un poco lo que vivíamos. Playa, sí, playa todo el tiempo se podía ver, todos los fines de semana se podía ir porque eran 10 minutos. Ah, no, fue una Estaba época ahí muy bonita. Sí, sí, Emma, ¿y entonces, tú estudiaste educación en Valencia? Cuando, o sea, ustedes luego se mudaron a Valencia. ¿Cómo fue? mira, con respecto a eso, pues, ¿qué les puedo decir? Yo no me quería venir para Valencia y ya mi papá había cumplido 60 años, lo acababan de jubilar y él, como gran parte de la familia de mamá estaba en Caracas o aquí en Valencia, pues él empezó ya desde el año 62 a hacer indagaciones y compró un terreno en San Diego. Teóricamente íbamos a vivir allí. Pero del 62 al 71, que es cuando se jubila, pues le hicieron otra propuesta y acabamos viviendo allí en Bárbara, en Naguanagua. Este,
Miren, los caminos de Dios son sus caminos. Yo ya estaba hablada con las monjas de mi colegio que yo me quedaba allí. Las últimas ordenaciones que hubo de sacerdotes salesianos en este tiempo reciente aquí en Venezuela, hay algunos que recibió la ordenación en la capilla de ese colegio Nazaret, allá en Punto Fijo. Y, y les digo, yo me había congeniado con las monjas que yo me quedaba allá, que yo iba a ser postulantado allá en el colegio y que después entonces iba a donde me mandaran. Pero yo no me quería venir para Valencia. Yo estaba terminando cuarto año. Ustedes saben cómo uno se apega a los compañeros. Fueron mis compañeros desde kinder hasta ese momento. Bueno, esa ruptura fue dura. Una religiosa de allí fue la que les dijo a mi papá, me acuerdo, la madre Claret, wow, que les dijo, no, los hijos deben estar con los padres. Es una época en que mi mamá llevaba propaganda en el carro pegada de una universidad para Falcón. Una universidad, no había. Y mis papás, eso sí lo sembraron. Su herencia iban a ser los estudios. Así que no había bienes, se vivía al día. Pero alcanzaba para vivir al día. Nada más pienso en cómo hacía mi papá para que 5 hijos pudieran estudiar y se esmeraba porque tuviéramos los libros, no los básicos, sino tú sabes que el profesor puede dar básicos y da unos recursos adicionales. Bueno, no, mi papá se esmeró siempre en que eso no nos faltara, se encargaban a Caracas. Entonces, llego a Valencia y bueno, yo venía con los test psicológicos, los salesianos ya estaban famosos en eso, y decía que era sociología lo mío. Sociología, eso es en Caracas. No, no se puede. Bueno, ¿qué es lo que menos o que más se acerca a eso en aquel momento? Nada más había 4 especialidades, recuerdo, en la universidad. Yo no estudié en facultad de educación, yo estudié en facultad de fases. Era una escuela de esa facultad. Y bueno, orientación, recursos audiovisuales, teoría educativa y algo de administración, creo que era lo otro. Entonces, nada, orientación. Me daba la opción de repente de poder hasta dar clases, que era una de las cosas que más me gustaba, pero ustedes decían que era socióloga, bueno, no sé. Entonces, bueno, por eso estudié aquí y estudié en la Carabobo. Tuve muy buenos docentes y en esa época los estudios eran de 4 años, 11 materias por semestre, así que, bueno, no había mucho respiro. Me tocó turno tarde, es decir, la tarde, bueno, desde la 1 hasta la salida del colegio, bueno, del colegio ya el último año. Emma, cuéntanos cómo llegaste a trabajar al colegio. Llego bueno, porque íbamos a la escuela agronómica salesiana a oír la misa, toda la familia. De hecho, se hicieron relaciones para que hubiera un salesiano que nos diera o nos celebrara la misa cerca de la casa. Y ahí, bueno, nos mandaron a un padre Alonso y después llegó lo del padre Tío Pedrón, con quien yo me inserto, pero ya yo estaba dando catequesis en la zona, sin el padre. Pues. Después el padre organizó su equipo allí en la parroquia La Luz, cerca de lo que era mi casa. Pero en la escuela agronómica estaba Santos, estaba Peña, y Peña estaba recién llegado del colegio Don Bosco. Y me dijo, mira, ya te estás graduando. Vienen vacantes en castellano y te conviene que vayas a castellano. Tú sabes que él tenía su visión de las cosas, ¿no? Castellano tiene más que historia universal. Pero bueno, yo metí papeles allí y entonces me asignaron fue historia universal, que no me gustaba. Yo no tuve buena profesora de historia universal y yo decía, no se pueden dormir como yo me dormía. Oye, no. Y bueno, entonces me fui, bueno, sí, inicié allí, todavía me faltaba alguna materia y eso en la universidad, era el último momento, en septiembre, y ya para julio del siguiente año, pues, estaban ustedes, que yo estaba
era el año 76. Y bueno, empecé a trabajar allí. El profesor Cedeño, a él le dieron castellano, y bueno, me dieron historia, yo no tenía problema. Ciertamente para mí, fue la primera experiencia en aula de alumnos, porque salvo las prácticas docentes, el resto yo daba clases particulares, me quedaba en la avenida, en la avenida Bolívar, y tenía que subir no sé cuántas cuadras para llegar a la zona de Prevo, y entonces ahí había familias que te pagaban las clases particulares, bueno, 15 bolívares la hora. ¿Te acuerdas de ese número? ¿Te acuerdas del número? Era impresionante, pero bueno, mira, con eso ayudaba un poquito. ¿Qué decirles? En la universidad yo estuve, ¿cómo se llama? Estadística 1, amigo, a cuenta, de cabeza, nada ¿cómo se dice? Computadora no, ¿cómo era? ¿Cómo que se llama? Calculadora. Calculadora. No, yo me la pude comprar con las clasecitas que iba dando, que iba reuniendo. Le costaba 300 bolívares en una computadora HP, cónchale. No era fácil, pero bueno, pero se podía, ¿no? En el Claro, autobús, claro. así. Y te digo, me voy al colegio Don Bosco, trabajar con muchachos varones. Miren, para mí no resultó dificultad, más bien me sorprendía del sentido de respeto. Y bueno, como yo me había educado en un estilo de familia en el colegio, pues de verdad que lo viví muy bien. Era aquella promoción, bueno, fue la promoción 80, mis primeros alumnos. Yo les confieso que cuando se estaba a punto de acabarse el año, yo me daba mucha vuelta por los puestos de los muchachos. Y les digo que me entraba así ese, ¿cómo se dice? Ay, como nostalgia o pensar en el futuro. Bueno, el año que viene no sean estos muchachos. Hasta ganas de llorar, como una chamita. Cosas curiosas que les puedo decir. Miren, coincidió en esa época en que yo estaba dando clase tranquila esa mañana, y cuando vino el toque de receso, salí al pasillo allí, tranquila, se me acercó Eberto Arias, ¿lo recuerdan? Sí. Y me dice, profe, aquí no hay peligro. ¿Qué pasa? Dice, quítese la cartera, estacioné la cartera. Yo ni me había dado cuenta que di mis 2 horas de clase con la cartera pegada de boca. Todo el día. Sí, yo me recuerdo de ese cuento. Ese hecho. Eso se regó por el colegio, que la profesora Emma daba su clase con la cartera Con la guindada. cartera. Los nervios. Y qué otro detalle puedo decirles, miren, estaba Marión y estaba yo, éramos las mujeres, la segunda en todo caso. Ahí pronto llegó María Teresa, Cariel. Éramos pocas, realmente éramos muy pocas. Ustedes saben que el colegio era solo de varones. Y allí el padre Ferronato, llegado cierto momento, yo creo que al segundo año que estuve, se me acercó y me pidió un favor. Ya empezaban a llegar las de aquel plan de educación, no es a ver, bueno, aquel programa donde entraban mujeres, no, gente contratada para el Ministerio de Educación. Y entonces él me pidió que por favor le dijera a las profesoras que no usaran faldas y que usaran ropa más, ¿cómo se dice? Recatada. Bueno, una ropa más seria, tú sabes, recatada. Entonces esa tarea la tenía yo pendiente con mis colegas, las profesoras. Y sí, realmente tiene que haber sido difícil porque Es un cambio. tú fuiste de las primeras mujeres en entrar a dar clases. Bueno, lo estás diciendo. Tú y Marión fueron las 2 primeras profesoras de bachillerato. En primaria había maestra, pero en bachillerato nosotros estudiamos hasta 4.º año hasta 3.er año puro profesor. En 4.º año tuvimos una profesora que nos dio las prácticas de biología.
que ¿cómo es que se llama? Nora Nora, se llama, Nora. pero yo se llama, que era novia de Nelson Newton. Y estabas tú que dabas en segundo año en historia, y estaba Marión que daba inglés, no sé, también en los años bajos, Sí, primer en los año, grados creo. bajos. O sea, en cuarto año de nosotros, la única mujer fue Nora, que nos daba las prácticas de biología. Y bueno, eran las tres únicas mujeres que uno veía en el colegio, un ambiente totalmente masculino. Es así.